Bien, muy bien. Gusto saludarlos a todos. Bueno, el día de hoy está con nosotros la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, la secretaria de Energía, Luz Helena González Escobar, el subsecretario de Planeación y Transición Energética, el doctor Jorge Islas, el subsecretario de Hidrocarburos, el maestro Juan José Vidal, está el titular de la Unidad de Políticas Transversales de la Secretaría de Ciencia, Matthew Hautefield, está también el director general de Programas Prioritarios, Juan José González Moreno, y está el investigador del Sistema Nacional de Investigadores, el doctor Juan Carlos Castillo Reynoso, el investigador de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra de la UNAM, el doctor Omar Arellano Aguilar, la investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, la doctora Leticia Merino Pérez, el director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, el doctor José Antonio Hernández Espriu, el investigador del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el doctor Manuel Martínez Morales, la investigadora de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la doctora Ana Paulina Gómora Figueroa, y está una experta independiente, la doctora Alma América Porres Luna, y también Noemí Juárez para el final de la conferencia. Bueno, hoy vamos a dar los primeros resultados del análisis de la Comisión de Gas No Convencional. Para ello va a participar primero la secretaria de Ciencia, Rosaura, y después distintos investigadores que van a hacer una presentación de varias comisiones que trabajaron y van a seguir trabajando con nosotros, porque el trabajo, la investigación no ha terminado y les hemos propuesto que sigan ayudándonos, no solamente en la definición de la producción de gas natural, sino en general como un comité de apoyo, de asesoría, de investigación para la planeación energética de nuestro país y de la soberanía energética. Entonces, le doy la palabra a Rosaura, después a las y los investigadores y después contestamos sus preguntas. Adelante. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todos y todas. Como recordarán, la doctora Sheinbaum nos encargó a la CECITI que convocáramos a un grupo de expertas y expertos para analizar la factibilidad de aprovechamiento del gas natural proveniente de diferentes yacimientos. El propósito fue realizar una evaluación rigurosa de las técnicas de exploración y extracción, así como sus posibles implicaciones ambientales, sociales y económicas. También se revisaron las normas estándar para protección ambiental y experiencias internacionales. El trabajo de la comisión que continúa confirma la importancia que le da nuestra presidenta a que la comunidad científica participe en la toma de decisiones públicas que deben sustentarse en evidencia, protejan el medio ambiente y generen un mayor beneficio para el pueblo de México. Para desarrollar su análisis, el grupo se organizó en 4 comisiones. La Comisión de Ingeniería continúa con esto, las características de los yacimientos y las técnicas disponibles para su exploración y extracción. La Comisión de Agua analizó la cantidad de agua requerida, su disponibilidad y fuentes de suministro. También evalúa sus posibles efectos sobre las reservas, su comportamiento en el subsuelo y las alternativas para su tratamiento y reutilización. La Comisión de Impacto examinó las implicaciones ambientales, sociales, económicas y para la salud. Está considerando también los posibles efectos sobre el suelo y el aire, los riesgos ecológicos, la seguridad laboral y el ordenamiento territorial.
La Comisión de Planeación y Prospectiva evalúa la viabilidad económica y social, los aspectos financieros y el marco normativo. También analiza alternativas para reducir la demanda, mejorar la eficiencia en el consumo y disminuir la dependencia del gas importado. Como parte de este proceso se realizaron mesas de diálogo con la Secretaría de Energía, con Petróleos Mexicanos, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como con especialistas de Estados Unidos y Canadá. Estas mesas permitieron contrastar información, incorporar la experiencia de las instituciones responsables y fortalecer el análisis. A continuación, les presentaremos los principales hallazgos y recomendaciones de esta primera fase. Quisiera, sobre todo, agradecer a los 54 científicos, que aquí están muy bien representados, que aportaron su conocimiento y experiencia con este esfuerzo nacional. Quisiera destacar la importancia de que este grupo de científicos, tecnólogos y humanistas tenga ya las propuestas, las observaciones, el análisis y que todo fue por consenso. Eso no es fácil en ciencia, las discusiones son muy amplias y cuando discuten entre científicos, pero además con tecnólogos y con humanistas, es complicado. De manera que sí quiero hacer un agradecimiento muy claro en el trabajo que han realizado y que están conscientes de que es un servicio para el país. También ellos me pidieron que señalara que se sienten orgullosos y con un compromiso con la doctora Sheinbaum, porque los haya convocado para tomar en cuenta en una decisión tan importante como la que estamos viendo. Este informe no representa un punto final, sino el inicio de una ruta de trabajo continuo. Este grupo mantendrá un seguimiento constante sobre estas recomendaciones, integrando nuevas evidencias y colaborando estrechamente con todas las instituciones involucradas. El objetivo es tomar la mejor decisión para México, una decisión que atienda a las necesidades energéticas del presente, proteja al medio ambiente y contribuya a un futuro sustentable, soberano y con bienestar. Muchas gracias. Gracias, presidente. Entonces, ¿tienen la palabra? ¿Tú sigues? Sí. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Voy a tratar de presentarles, los resultados, los primeros resultados que hemos tenido del análisis del Comité Científico. Me presento, soy Alma América Porres Luna, doctora en geofísica, soy ingeniera geofísica primero de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en geofísica por la Universidad de Bordeaux. Un poco para que me conozcan, trabajé 26 años en el Instituto Mexicano del Petróleo y siempre en el área de exploración-producción, comisionada de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y actualmente experta en exploración-producción en los últimos años. Y queremos presentarles, por encargo de la presidenta, los primeros resultados del análisis del Comité Científico sobre la soberanía energética en yacimientos de gas natural no convencional. La siguiente, por favor. Primero quisiéramos hacer una introducción sobre cuánto gas consumimos, o sea, sobre el gas a nivel nacional y cuánto gas consumimos y para qué se usa. El consumo de gas en México, como todos sabemos, sobre todo en 2025, es actualmente de 9.1 miles de millones de pies cúbicos diarios. ¿Cómo está repartido este consumo? El 58% es en electricidad, 19% está en autoconsumo en Pemex, en industria es el 12% y en hogares y comercio el 11%. El 70% de electricidad se genera con gas natural. Y como sabemos, el gas natural es el principal combustible de generación de electricidad alternativo al carbón, el combustóleo, el coque del petróleo, que producen mayores emisiones contaminantes.
Es la que sigue, por favor. ¿Cuánto gas consumimos y para qué se usa? Sin medidas, el consumo de gas natural en México podría proyectarse, como dije, actualmente tenemos aproximadamente 9.1 miles de millones de pies cúbicos diarios, pero si nosotros lo proyectamos sin medidas gubernamentales para reducir la demanda a nivel nacional, el consumo de gas natural seguiría creciendo para los próximos años. Y veamos, para el 2030 estaríamos en 10.8 miles de millones de pies cúbicos diarios. Esto es una proyección para el 2030. La que sigue. Y como sabemos todos, y por eso estamos aquí reunidos el día de hoy, México importa pues la mayor parte del gas que consumimos, el 75% del gas que consume se importa de Estados Unidos y únicamente, así podríamos decir, únicamente el 25% es de la producción nacional actualmente. Desde el 2025 las importaciones de gas natural ha aumentado año con año y la alta dependencia que tiene México de estas importaciones compromete nuestra soberanía y seguridad energética del país. La importación de gas natural puede seguir aumentando en los próximos años, haciendo a México más dependiente del exterior. El porcentaje de las importaciones, aquí lo vemos, cómo ha ido incrementando, o sea, lo que tenemos y que presenté hace un momento en las láminas anteriores, pues ha venido creciendo a través de del tiempo, si vemos a partir del 2010 era el 21% y actualmente estamos en el 75%, lo único que vemos es una ligera baja cuando tuvimos la pandemia, pero si vemos el incremento ha sido creciente a través del tiempo. La que sigue. ¿Cuál es el origen del gas natural que importamos? La mayor parte, como vimos hace un momento, viene y proviene de los yacimientos no convencionales. Estos yacimientos son de los plays no convencionales de Estados Unidos y son principalmente de los plays que tenemos en el norte del país, digamos en la parte de los plays no convencionales, que son los que se marcan en Texas y en la parte de Estados Unidos. La que sigue. La mayor parte del gas importado, como decíamos, son de los plays no convencionales, que es el 93% de lo que importamos. Y aquí voy a detenerme un pequeño momento porque sí es importante que veamos que estos yacimientos yacimientos no convencionales, que es el 93%, vuelvo a insistir, y es el 6.3 miles de millones de pies cúbicos que estamos importando, son yacimientos que está atrapado en rocas de muy baja permeabilidad, me voy a meter, perdón, técnicamente, en rocas, en formaciones que son de muy baja permeabilidad, muy baja porosidad, o sea que para poder explotarlos requieren técnicas especiales para su extracción. Y solamente el 7%, ahí está la cantidad, son de yacimientos convencionales, que son de los yacimientos que normalmente se explotan en México y es gas natural que se encuentra acumulado en yacimientos de rocas porosas y permeables que fluye simplemente cuando se hace un pozo y que pues tiene la presión de los yacimientos. La que sigue, por favor. Existen ciertas estrategias que México debe de impulsar para fortalecer la soberanía energética y que nosotros hemos venido estudiando y que recomendamos para que pueda fortalecerse el incremento del gas en México.
Nosotros estamos proponiendo sobre todo 4 que están aquí marcadas. El primero es aumentar la generación eléctrica con energías renovables. El segundo es hacer uso cada vez más eficiente de la energía. La tercera es incrementar la producción de combustibles nacionales en yacimientos convencionales y reducir la quema de gas en campos petroleros, que es algo que ahorita voy a explicar. 4 es cuidar el medio ambiente. La que sigue, por favor. Estas son sugerencias y desde luego que ha venido haciendo el gobierno federal, pero un poquito más explicadas y que nosotros estamos proponiendo como parte del comité. El gobierno debe desarrollar un plan para incrementar la generación eléctrica renovable y la cogeneración eficiente. Recientemente el gobierno presentó un plan para incrementar la generación eléctrica mediante fuentes limpias de energía y aquí respecto a estos estudios, el incremento de la generación eléctrica renovable y cogeneración podría dar hasta 90 terawatt-hora. Del 2024, que es el 24%, podría llegar hasta el 38% en el 2030. El incremento de centrales de generación eléctrica renovable y cogeneración podría aumentar hasta 22,000 megawatts de nueva capacidad limpia, que esto es bien importante porque eso es utilizar las energías renovables. Aprovechar el calor desperdiciado en procesos industriales para generar electricidad, cogeneración eficiente, 1.500 megawatts, que es también bien importante para el país. La que sigue. Otro punto bien importante es el gobierno de México debe desarrollar un plan de eficiencia energética para evitar un mayor consumo de gas natural. En esta parte creo que es la parte de potencial de reducción de consumo de gas natural por medidas de eficiencia al 2030. México puede implementar programas de eficiencia energética en la industria, en grandes consumidores de energía y en edificios de administración pública, municipal, estatal y federal. ¿Cómo? Pues actualizando, fortaleciendo y creando normas de eficiencia energética para electrodomésticos y maquinaria industrial. Y aquí podríamos llegar hasta una reducción de 500 millones de pies cúbicos diarios. Es bien importante esta parte que podría ayudar a esta parte de eficiencia energética. La que sigue. Otro punto que no hay que olvidar, y aunque sea quizá algo que vimos que es muy poco en Estados Unidos, pero en México pues es de lo que hemos vivido en los 70 años de la industria petrolera nacional. Pemex debe desarrollar un plan para incrementar la oferta de gas con producción convencional, de lo que hemos vivido todos los años de la industria petrolera nacional, y evitar la quema de ese recurso en los campos petroleros. O sea, creo que si nosotros nos enfocamos a este punto, es algo que podríamos incrementar. Pues ahí, según los cálculos, es hasta 2.400 millones de pies cúbicos de gas natural, con la eliminación de la quema en los campos petroleros y mayor actividad en campos convencionales que todavía tenemos en México. ¿Y en qué áreas? Pues aquí vimos, o sea, en Burgos, que ha sido el gran desarrollo en México en la parte convencional, en Tampico, Misantla, que es otra de las áreas que tenemos con gran potencial, Veracruz y las cuencas del sureste. La producción nacional de estos campos convencionales puede alcanzar hasta 4.700 millones de pies cúbicos diarios. La que sigue, por favor. Nosotros pensamos como comité que con estas medidas se pueden reducir la dependencia de gas natural importado, pero todavía con estos y con todo el esfuerzo que se puede hacer en todo esto, México no podría alcanzar la soberanía. Se recomienda, como ya lo comenté, aumentar la generación eléctrica, fuentes renovables de energía. 2, implementar programas de eficiencia energética a nivel nacional, eliminar la quema de gas natural en campos
petroleros. Quien me conoce, ustedes sabrán que yo he puesto mucho énfasis en esto: incrementar la producción de gas natural en campos gasíferos convencionales. La que sigue. Con estas medidas, como decíamos, se puede reducir la dependencia de gas natural importado, pero México no alcanzaría la soberanía. ¿Por qué? O sea, la producción base la tenemos, vemos que es el 49.5%. Vemos que todavía con producción convencional, perdón, no es el 45%, es el 25%. Con la producción convencional llegaremos a un 49.5%. Si nosotros vemos con la eficiencia, pues no llegaríamos a esto, porque todavía tendríamos las importaciones. Entonces, todavía tendríamos que empezar todavía debemos de tener mayores esfuerzos a nivel de lo que vamos a realizar en México, y pues vamos a seguir exponiendo para ver qué otros esfuerzos podemos hacer. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos, Presidenta. La siguiente, por favor. Bueno, pues para continuar con la disminución de las importaciones y abonar en el fortalecimiento de la soberanía energética, este grupo de trabajo tuvo la encomienda de revisar el potencial de los yacimientos no convencionales del país. Se identificó que el potencial del gas natural proveniente de los yacimientos no convencionales está estimado en 141.5 millones de pies cúbicos, que están distribuidos principalmente en 3 cuencas. Estas son Burgos, Sabinas, Burro Picachos y Tampico Misantla. Es muy importante destacar que este potencial denominado recurso prospectivo debe evaluarse para conocer el volumen real del gas que podría ser aprovechado. La que sigue, por favor. Ahora bien, para el análisis de este trabajo se consideraron aspectos que incluyeron la cuestión social, el medio ambiente, aspectos técnicos, y con respecto a este último se incluyó también la minimización de la huella ambiental, la mejora de la logística, las mejores prácticas internacionales, así como la regulación vigente. En este sentido, considerando todos estos aspectos, la comisión recomendó dónde sí y dónde no llevar actividades en los yacimientos no convencionales. Por criterios de protección ambiental, social, biodiversidad y densidad demográfica, se debe considerar prohibir actividades de aprovechamiento de yacimientos no convencionales de gas natural en la cuenca de Tampico-Misantla. La que sigue, por favor. Ahora bien, esta comisión recomienda continuar con la evaluación para conocer la viabilidad del desarrollo de yacimientos no convencionales de gas natural en 2 cuencas, en Sabinas, Burro Picachos, ubicado en los estados de Coahuila y Nuevo León, así como en la cuenca de Burgos, en la zona noreste de Tamaulipas. La que sigue, por favor. ¿Por qué no te presentas? Sí, olvidé presentarme al inicio, una disculpa. Soy Paulina Gómara, soy profesora investigadora de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, adscrita al Departamento de Ingeniería Petrolera y actualmente jefa de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra. Gracias. Pues muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Con su venia, señora presidenta, es un honor estar aquí y cumplir con esta encomienda. Yo también me presento, soy el doctor José Antonio Hernández Espriu, actualmente director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Soy ingeniero geólogo por la facultad y tengo un doctorado en hidrogeología por la Universidad Complutense de Madrid. Mi expertise es el agua subterránea y los acuíferos y fui investigador visitante en la Universidad de Texas en Austin, estudiando estos temas del manejo de agua en proyectos de fracturamiento hidráulico.
Bien, con respecto a los resultados que obtuvimos en los 4 grupos que ya se han mencionado, el grupo de agua, el grupo de impactos socioambientales, ingeniería y planeación y prospectiva, consideramos importante determinar una serie de condicionantes para llevar a cabo el aprovechamiento de yacimientos no convencionales de gas natural, que vamos a dividir en diferentes aspectos. En primera instancia, sobre algunos aspectos que ha recomendado el grupo de impactos socioambientales en el rubro de población y territorio, se considera muy importante que se lleve a cabo una consulta previa e informada a la población en las zonas de influencia donde pretendan explotarse este tipo de yacimientos que ya se ha establecido. Recomendamos que sea en la cuenca de Burgos y en la cuenca de Sabinas Burro Picachos para contar con la información de la población y su opinión. También es muy importante desarrollar cadenas de proveeduría local que puedan incentivar nuevos empleos en el ámbito local. Es fundamental también que se mantengan diferentes fuentes de trabajo y actividades económicas presentes y ante todo momento es muy importante minimizar los impactos superficiales en la perforación de pozos. Se instalan macroperas, se hacen tramos verticales, tramos horizontales, entonces pues hay mucho movimiento superficial y ante todo hay que minimizar estos efectos. En el ámbito del medio ambiente se determinan las siguientes recomendaciones. Número 1, y lo explicaré más adelante cuando trate el tema de agua, hay que garantizar ante todo la preservación de los acuíferos. Esta actividad de fracturamiento hidráulico es una actividad que conlleva volúmenes importantes de agua y ante todo hay que preservar que los acuíferos que hoy en día ya suponen la fuente más importante, sobre todo en el norte del país, donde el agua superficial es bastante escasa, llueve muy poco, el almacenamiento de los acuíferos es la principal fuente de abastecimiento para consumo humano, para agricultura, para ganadería y por lo tanto habrá que preservar que haya una seguridad hídrica en los acuíferos, particularmente en aquellos que sirven para consumo humano y también en aquellos que suplen, digamos, de ecosistemas que hoy en día en la literatura se maneja un concepto interesante, que son los ecosistemas dependientes de agua subterránea y hay diferentes ecosistemas que dependen de las condiciones hidrológicas de diferentes acuíferos. Por otro lado, también habrá que garantizar llevar a cabo un plan de prevención y mitigación de todos los riesgos operativos relacionados con los procesos y proyectos de fracturamiento hidráulico y tendrá que ser un plan dinámico que se vaya adaptando según las consecuencias y también habrá que garantizar el reciclaje y la correcta disposición del agua que se vaya manejando y de todos los materiales utilizados en las diferentes operaciones. La siguiente, por favor. Bien, con respecto al agua, como decía inicialmente, pues ya lo comentaba la doctora Alma América, en estos yacimientos no convencionales, debido a que el gas está inmerso, está atrapado en una roca de muy baja permeabilidad, el gas no puede fluir de manera natural y se requiere romper la roca para que el gas pueda fluir por algo que llamamos permeabilidad secundaria. ¿Y cómo se rompe la roca? Pues se inyecta un fluido presurizante a muy grandes presiones. El 90% de este fluido presurizante está compuesto por agua. Entonces, se requieren volúmenes importantes de agua. La literatura internacional y las experiencias, particularmente en Estados Unidos, establecen que hoy en día un pozo de fracturamiento hidráulico requiere de 50,000 a 70,000 metros cúbicos de agua y entonces pues son volúmenes importantes y nos adentramos mucho en el grupo de agua en analizar estos aspectos y la primera recomendación que hacemos es que de ninguna manera se tendría que utilizar agua dulce, es decir, agua superficial o agua subterránea que ya se encuentra en este momento comprometida para satisfacer diferentes usos, consumo humano, agricultura, ganadería. Esa es una recomendación que hacemos de manera muy expresa. En el mismo sentido, lo que estamos considerando es que se emplee exclusivamente agua salada. ¿Dónde se encuentra esta agua salada? Pues en el subsuelo, a profundidades grandes, del orden de 1,000, 1,500 metros de profundidad. Ya hay algunas estimaciones preliminares que indican que hay formaciones geológicas que tienen agua salada en su interior y el agua salada, debido a sus características de salinidad y algunas otras características hidrogeoquímicas, no son aptas de ninguna manera para consumo humano. Entonces estamos recomendando que pudiese ser la fuente ideal para extraer el agua salada y fracturar las rocas y poder así recuperar el gas no convencional. También, por otro lado, la tercera recomendación que hacemos en el grupo es reutilizar y reciclar al menos el 75% del agua empleada en los procesos. Cuando se inyecta agua para fracturar la roca, también se recupera tiempo después
un fluido que se llama agua de retorno o flowback, y hoy en día las experiencias internacionales demuestran que es posible reciclar una gran cantidad de esta agua y entonces minimizar las nuevas fuentes de agua para los siguientes pozos. Entonces, pues estamos marcando que deberíamos de recuperar por lo menos el 75% para los diferentes procesos. Y ante todo momento, y es la cuarta recomendación que hacemos en el grupo de agua, hay que llevar a cabo un monitoreo de la calidad tanto del agua superficial como del agua subterránea. Antes de que se inicie cualquier tipo de operación, tenemos que llevar a cabo un monitoreo de ríos, de lagos, de manantiales y por supuesto de acuíferos someros para determinar en este momento cuáles son las características de calidad del agua y poder hacer un comparativo al respecto. Bien, con respecto a los aditivos, ¿por qué se utilizan aditivos? Pues porque este fluido presurizante, que ya dije está compuesto en un 90% por agua, se mezcla con una serie de aditivos químicos que cumplen con una serie de propósitos. Y entonces nuestras recomendaciones, la recomendación del grupo de impactos socioambientales establece, número 1, que no hay que utilizar químicos altamente tóxicos ni dañinos, ni para el medio ambiente ni para la salud. Hoy en día ya ha habido una evolución muy interesante de los aditivos. En los primeros procesos de fracturamiento hidráulico en Estados Unidos, en otras partes del mundo, se utilizaban muchos químicos dañinos. Hoy en día ya se ha optado por utilizar aditivos un poco más amigables con el medio ambiente y la primera recomendación es que no utilicemos estos químicos que pueden dañar al medio ambiente. El segundo aspecto es privilegiar el uso de circuitos cerrados para el almacenamiento y el tratamiento del agua de retorno. Este flowback se trata, pero hay que tratarlo en superficie, en circuitos cerrados, con integridades de infraestructura para minimizar el impacto al medio ambiente y que se regresen otra vez para refracturar. Y creemos que es muy importante que todo lo que se vaya generando pueda estar abierto a la sociedad y por lo tanto que se pueda reportar y publicar de manera abierta el listado de aditivos que se está utilizando, el volumen de agua que se está utilizando y el manejo que se le está dando. Por ejemplo, se nos ocurre abrir una página de internet para que toda la información relacionada con esto se vaya abriendo a la sociedad. La siguiente, por favor. Bien, con respecto a los requisitos entonces para evaluar ya de manera más específica la viabilidad técnica, ambiental y económica en la explotación del gas no convencional, consideramos los siguientes aspectos. Número 1, como dije anteriormente, recomendamos que se utilice agua salada. Entonces, pues lo primero que hay que hacer es, en efecto, confirmar que existe el agua salada y que existen los volúmenes requeridos. Ya lo decía anteriormente, hay diferentes entidades, el IMTA y el MP, que han llevado estudios muy interesantes en donde se ha determinado ya de manera preliminar que existen estas formaciones geológicas profundas, pero ahora lo que estamos proponiendo es que más allá de llevar a cabo técnicas indirectas como geofísica, que son técnicas muy importantes, estamos proponiendo perforar una serie de pozos profundos, pero me permito aclarar, estos no son pozos para extraer el gas, son pozos con fines de investigación hidrogeológica para determinar que en efecto el agua salada existe, que tiene volúmenes específicos y que tiene características hidrogeoquímicas propias para llevar a cabo el fracturamiento. Una vez que se compruebe que existe el volumen y el agua salada necesaria, estamos considerando algo muy importante y es que se tendrá que comprobar que la formación geológica profunda que contiene el agua salada esté hidráulicamente desconectada tanto de los yacimientos no convencionales que se van a explotar. En el norte, el target de exploración principal es la formación Eagle Ford, que representa una continuidad geológica con la Eagle Ford en Texas, y sobre todo que las formaciones geológicas profundas, saladas, estén desconectadas de los acuíferos de agua dulce. Esto dará certidumbre porque muchas veces en el subsuelo hay diferentes acuíferos que se comunican entre sí, en donde el agua pasa de un horizonte a otro horizonte. Esto generaría a la larga una afectación a los acuíferos y por lo tanto habrá que demostrar con una serie de estudios geológicos, geofísicos, hidrogeológicos que hay una desconexión hidráulica entre el agua salada profunda y los acuíferos someros que hoy en día sirven para abastecimiento, consumo humano, agricultura en la región, etcétera. Y por supuesto, como lo dije anteriormente, hay que iniciar un monitoreo de la calidad del agua superficial y del agua subterránea. Habrá que diseñar una red de pozos, una red piezométrica y habrá que muestrear de manera sistemática ríos, arroyos, acuíferos, pozos someros, norias, manantiales para determinar algo que llamamos en hidrogeología la línea base.
la línea base hídrica y ecosistémica. Y esto es como tener una fotografía actual de cuál es la calidad actual del agua superficial y subterránea, que nos permitirá hacer un comparativo una vez que se lleven a cabo la explotación de los yacimientos no convencionales para poder determinar si hay algún impacto en la degradación hidrogeoquímica del agua superficial y del agua subterránea. Bien, la siguiente. Por otro lado, como ya lo comentó la doctora Gómora, hoy en día se tienen un estimado muy grueso de los recursos prospectivos de gas no convencional. Es importante pasar de recursos prospectivos a reservas, que ya es un número mucho más específico, y para ello, para la estimación de reservas, habrá que perforar también una serie de pozos exploratorios y llevar a cabo diferentes técnicas de la ingeniería de yacimientos para poder, número uno, pasar de recursos prospectivos a reservas, y una vez que se cuente con las reservas, confirmar algo muy importante, que será la viabilidad económica del proyecto y determinar ahora financieramente o económicamente si el proyecto es viable. Y por otro lado, también verificar siempre la aplicabilidad de tecnologías de menor impacto ambiental. Esta industria de los hidrocarburos no convencionales es muy grande a nivel mundial y todo el tiempo están saliendo nuevas técnicas, nuevas metodologías. Entonces, una recomendación que hacemos es todo el tiempo se tendrá que hacer una verificación sobre estas técnicas para realizar pruebas piloto y pruebas de concepto, validar avances tecnológicos que estén en el estado del arte y siempre utilizar los nuevos métodos que minimicen el impacto al medio ambiente. La siguiente. Bien, pues entonces a manera ya de conclusiones, tenemos 10 conclusiones que les queremos presentar. La primera conclusión, como ya lo comentó la doctora Alma América de manera muy detallada, definitivamente la prioridad de nuestro país debe ser incorporar de manera muy acelerada las nuevas fuentes renovables de generación de energía eléctrica. Es una conclusión muy importante. La segunda conclusión es que se deben implementar medidas y programas de eficiencia energética a nivel nacional. La tercera conclusión es fundamental incrementar la producción nacional de gas natural convencional, como ya se ha platicado, y eliminar la quema del gas asociado a la producción del petróleo. La siguiente. Bien. La cuarta recomendación es que, como ya se estableció y por las razones que se ha explicado en esta presentación, recomendamos prohibir actividades de extracción de gas natural y yacimientos no convencionales en la región de la cuenca Tampico-Misantla. La conclusión número 5, como ya lo platiqué hace un momento, recomendamos llevar a cabo la perforación de pozos desde el punto de vista de la investigación hidrogeológica para confirmar la existencia de cuerpos de agua salada y determinar que haya una desconexión hidráulica entre los cuerpos de agua salada y los acuíferos someros que hoy en día suponen la principal fuente de agua en la región. Aquí estás. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, y para continuar, como punto número 6, se recomienda confirmar las reservas de gas natural en los yacimientos no convencionales a través de estudios y perforación de pozos, los cuales formen parte de un programa integral que específicamente consideren los sweet spots, los denominados sweet spots, y que adopten las tecnologías de última generación, tanto en exploración como en explotación. Como punto número 7, se deben implementar las mejores prácticas en materia de manejo de, aquí dice residuos, me gustaría resaltar que se recomienda nombrarles subproductos de aprovechamiento menos dañino y acciones de protección ambiental. ¿Por qué? Porque se identificó en el grupo que la tendencia a nivel internacional, ¿no?, es transitar de un modelo de disposición a un modelo de valorización. Es conocido como economía circular, donde se puedan aprovechar estos subproductos que se van generando. Como punto número 8, por favor, es necesario realizar consultas previas, libres e informadas a la población de las zonas de influencia antes de iniciar cualquier actividad de producción. 9, se debe incentivar la proveeduría local para fomentar el empleo regional, así como el contenido nacional. Y finalmente, pero no menos importante, se recomienda establecer un monitoreo científico externo e independiente que apoye en la verificación de la integridad de los acuíferos, el balance hídrico de las regiones productoras, la actividad sísmica, la protección de los ecosistemas, entre otros, y que brinde asesoramiento técnico permanente.
Presidenta, sería todo y muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Bueno, fue muy clara la exposición y agradecemos muchísimo. Es una muestra de cómo trabajamos en distintos temas, asesorados, apoyados por un comité científico que nos permite evaluar, además como un comité científico de distintos puntos de vista, que nos permite evaluar, en este caso, la posible producción de gas no convencional en nuestro país. Y fueron muy claros en las 10 recomendaciones. Primero, antes de iniciar cualquier explotación de gas natural no convencional, hay que fortalecer las fuentes renovables de energía. 2, usar más eficientemente la energía. Quiere decir equipos de eficiencia que nos permitan tener el mismo servicio, pero con otros equipos de generación, de producción y de consumo de energía. 3, aprovechar el gas que se quema en la atmósfera. 4, aprovechar el potencial todavía que hay de gas convencional en nuestro país. Ahora, ya para hablar de gas no convencional, nos piden prohibir la explotación de gas no convencional en la cuenca Tampico-Misantla. Es principalmente Veracruz y una parte del sur de Tamaulipas, porque es social y ambientalmente inviable. Entonces, lo vamos evidentemente a reconocer. Y después lo que nos dicen es, antes de iniciar cualquier producción de gas no convencional, primero asegúrense de que hay agua salada en el subsuelo, porque no se puede usar agua dulce, porque esa agua dulce está comprometida para el consumo humano y para el riego agrícola y para otras actividades. Entonces, asegúrense que en el subsuelo de las otras cuencas hay agua salada que puede ser utilizada para ello. ¿Qué tienen que hacer para asegurarse que hay agua salada? Hacer pozos experimentales para ver cuánta agua hay a profundidad y qué calidad del agua tiene, para saber si es factible de utilizar en la producción de gas no convencional. La otra es asegúrense que de veras hay gas. No empiecen a producir sin garantizar pues que realmente ahí hay gas no convencional. Entonces, nosotros les pedimos que nos sigan acompañando. Bueno, y la otra, como vieron, es que sigan acompañándonos expertos, que toda la información sea pública, transparente y además que haya una consulta pública antes de iniciar cualquier tipo de producción en la zona, para que la población, en caso de población cercana, hay algunas zonas desérticas, pero en caso de población cercana, pues que se haga una consulta para ver si la gente está de acuerdo, una consulta informada donde la gente que vive cerca nos pueda decir si está de acuerdo o no está de acuerdo con este tipo de explotación. Nosotros les pedimos que nos sigan acompañando, porque estas son unas primeras conclusiones preliminares. Y hacia adelante, con la perforación de pozos para ver si hay agua salada en el subsuelo, pues queremos todavía el acompañamiento de los 54 expertos y seguir trabajando para que si hay gas no convencional es factible utilizarlo, que nos digan con qué tecnologías hay que hacerlo para que se pueda reciclar agua, para que no se usen sustancias muy tóxicas y que la mayoría de esa agua se recicle. Entonces, la verdad es que yo los felicito porque es un extraordinario trabajo y vamos a tomar todas las conclusiones que nos dieron y lo que haríamos pues sería iniciar a partir del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua pues pozos de exploración de agua, para ver si hay agua salada. Pues si no hay agua salada, pues ya se cierra la posibilidad de hacer cualquier tipo de explotación de gas no convencional. Entonces, lo primero, de manera transparente, dónde se va a hacer el pozo de perforación de agua salada y que nos sigan acompañando para que garanticen que en efecto, pues lo que estamos encontrando es factible de seguir utilizando. De tal manera que lo que le propongo al pueblo de México
es seguir trabajando y cada 2 meses, 2 meses y medio, conforme vengan las conclusiones, seguir informando en la mañanera y además tener una página especial en la Secretaría de Energía y en la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Humanidades e Innovación para que todos los mexicanos y mexicanas puedan ver cuál es la información. Además, los estudios que se realizaron durante estos 2 meses y medio o casi 3 meses se van a poner a disposición del público también en estas plataformas que van a estar vinculadas a la página de la Secretaría de Energía y la de Ciencia, Tecnología e Innovación. También nos está acompañando en todo este proceso la Semarnat. No está hoy aquí con nosotros, pero nos ha estado acompañando. Y como ven, pues son los mejores expertos de México en temas de planeación energética, fuentes renovables de energía, eficiencia energética, gas convencional, disminución de quema de pozos, de gas en los pozos convencionales y también los mejores expertos en agua, en reciclamiento de agua y también en lo que tendría que ver ya directamente con la explotación de gas no convencional. Entonces, estas son las conclusiones, las tomamos tal cual vienen y pues vamos a iniciar con los siguientes trabajos de manera transparente y en unos 2 meses, 2 meses y medio, regresamos a la mañanera para informar cómo, si encontramos agua salada, qué tipo de agua es, o si todavía siguen los procesos de revisión, primero que nada, de las características del agua que pudiera ser utilizada en la explotación de estos yacimientos. Bueno, pues esta es la información y pasamos a las preguntas. Vamos sobre el tema.